Bienvenidos una vez más, hermanos, a una clase más de los días miércoles, acá en la Iglesia de Cristo en Suba. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más acá, dispuestos a aprender más de la palabra del Señor y bueno, agradecidos con ustedes que están desde sus casas apartando este momento de edificación y de crecimiento. Así que bienvenidos, hermanos, esperamos disfrutar al máximo este momento que vamos a tener compartiendo la palabra del Señor. Así que bueno, mientras se conectan algunos de nuestros hermanos, les invito a que hagamos una oración en este momento y pongamos en manos de Dios la clase de esta noche para que sea de gran provecho para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, amado Padre Celestial, por la bendición que nos das de estar acá reunidos, Señor, en este momento, apartando, Señor, este momento para nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, Señor. Gracias, bendito Rey, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de aprender de ella y que de esa manera, Señor, podemos continuar creciendo, Señor, en nuestra vida espiritual. Pedimos que bendigas esta clase, Señor, que bendigas a todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, Señor, bendíceles, cuídales, protégeles, Padre amado, y te agradecemos, Señor, por tu providencia, tu amor y tu misericordia, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús, suplicamos tu bendición, Señor, y te damos infinitas gracias. Amén. Bien, espero que hayan tenido un excelente día, hermanos, y esperamos que puedan conectarse la mayor cantidad de hermanos en este momento para aprovechar la clase de hoy. Y bien, antes de entrar de lleno a la segunda parte del capítulo 11, recordamos un poco la clase anterior, estuvimos analizando la primera parte del capítulo 11, encontramos a nuestro Señor Jesús enseñándonos a orar, ¿verdad? Y también encontrábamos, digamos, a los líderes religiosos de aquel tiempo y a personas también de aquel tiempo criticando a Jesús e incluso señalando que su poder venía de parte de Satanás, ¿no? Entonces estuvimos analizando esas dos partes del capítulo 11 y aprendíamos algunas cosas interesantes de ahí, ¿cierto? Ahora vamos a terminar el capítulo 11, vamos a analizar esta segunda parte del capítulo 11 y quizás va a ser un poco más corta porque hay probablemente menos detalles que en la clase anterior, pero que no dejan de ser importantes también. Lo interesante de todo esto que hemos estado aprendiendo hasta ahora, digamos, después de que Jesús envía a sus discípulos y comienza, digamos, esta trayectoria hacia lo que va a ser su muerte, es que si usted se da cuenta, en las últimas historias hemos encontrado mucha participación de parte de los enemigos de Jesús, buscando la forma de hacerlo caer, de probarlo, de molestarlo, haciéndole preguntas quizás incómodas, qué sé yo. Entonces encontramos a Jesús, digamos, en esta última parte que hemos estado analizando, encontramos a Jesús en un toma y dame con los enemigos que tenía en aquel tiempo, ¿no? Digámoslo en ese sentido, porque ellos estaban buscando la forma de acabar con Jesús, ¿no? Y cobra mucho sentido esto porque nos damos cuenta que ya Jesús está en un camino hacia ser crucificado, ¿no? Así que digamos que la intensidad de ese choque con las autoridades judías de aquel tiempo aumenta y aumenta y aumenta hasta que lleguemos pues a la parte de que Jesús por fin es capturado, entregado a las autoridades y crucificado. Entonces, las historias que vamos a estar analizando ahorita, en esta segunda parte del capítulo 11, tienen mucho que ver con estos hombres probando a Jesús, molestándolo, y Jesús también dándole ciertas respuestas que van a ser bastante fuertes para ellos. Así que vamos a comenzar entonces la clase de hoy leyendo la primera parte, que la encontramos en Lucas capítulo 11, el versículo 29 al 32, donde hablamos acerca de la señal de Jonás. Recordemos lo último que Jesús le dice a estos hombres en lo que nos está relatando Lucas. Les habla acerca del demonio que sale de la persona y que la persona queda vacía, queda limpia. Entonces él va y regresa con 7 más, dándoles a entender a estos
a estos fariseos y a estas autoridades judías de aquel tiempo, que en realidad ellos no estaban siendo de ayuda para las personas, porque digamos que estaban haciendo que la condición de las personas fuera incluso peor que la anterior. Y lo vamos a ver ahorita con el resto de las historias, cómo Jesús sigue dándoles y sigue diciéndoles: la responsabilidad es de ustedes, que la gente esté peor es culpa de ustedes, digamos por el puesto de autoridad que ellos representaban y que ellos estaban en contra de Jesús. Y recordamos, Jesús le dice: el que no está conmigo está en mi contra, y yo vengo de parte de Dios. Y si ustedes no están conmigo, entonces quiere decir que ustedes entonces vienen de parte de Satanás. Así que encontramos a Jesús con esta serie de argumentaciones. Y ahora nos encontramos con esta historia interesante. Dice que la multitud se apretujaba contra Jesús, y él le dice, ¿no? Le dice a esta persona, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa. Y Jesús dice: pero la única señal que les voy a dar va a ser la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive, que Dios lo había enviado, a decir, a Jonás. Y lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios, hablando del Hijo del Hombre. Así que el día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra muy lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, haciendo referencia a él mismo, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Recordemos que todas estas personas estaban ahí encima de Jesús pidiéndole una señal milagrosa. Ellos querían que Jesús demostrara que realmente él venía de parte de Dios. Y recordemos que esto tiene mucha relación con la forma en la que el judío estaba esperando el Mesías, ¿no? Recordemos, los judíos esperaban un libertador, un guerrero. Así que por más que Jesús estaba haciendo muchos prodigios, ellos no veían en Jesús a un hombre que fuera capaz de luchar contra un imperio, derrotarlo y colocarlos en un lugar de gobierno por encima de todas las naciones. Así que digamos que ellos le decían: bueno, pero demuestra de alguna forma que tú eres el escogido de Dios, tú eres el Mesías realmente. Y es interesante porque si usted lee ahí, dice que ellos pedían una señal milagrosa. Ellos pedían una señal milagrosa, pero basta con recordar lo que hemos leído hasta ahora en el Evangelio según Lucas, ¿verdad? Recordemos que estamos analizando ahorita solo Lucas. ¿Y cuántas señales no ha hecho Jesús hasta ahora? ¿Cuántos milagros no ha hecho Jesús hasta ahora? Ha sanado enfermos, ha expulsado demonios, ha resucitado muertos. ¿Qué no ha hecho Jesús? ¿Qué no ha hecho Jesús para demostrar que Él viene de parte de Dios? Y con todo y eso, siguen pidiendo una señal milagrosa. Y la pregunta sería entonces: ¿qué señal estaban pidiendo? ¿Qué esperaban los judíos? ¿Qué esperaban todas estas personas que Jesús hiciera para demostrar que Él viene de parte de Dios? Y me pregunto eso por lo que les estoy diciendo. O sea, si vemos la historia de Jesús, son muchos años ya para este tiempo. Recordemos que no estamos siguiendo la vida de Jesús de manera cronológica, exacta, de tal manera que lo que Lucas está relatando acá en este momento, ya digamos en el último periodo de su ministerio, ya para este tiempo Jesús ha hecho muchas cosas, muchas, pero muchas cosas, y ellos siguen pidiendo una señal milagrosa. ¿Qué esperaban? Realmente sería una mentira que me pusiera a decirles: bueno, esperaban tal cosa, pero pudiéramos inferir algunas cosas, y entre ellas yo creo que tal vez esperaban una señal no sé, de alguna especie de señal política, que tal vez destruyera un ejército, qué sé yo, que se levantara como un guerrero, ¿no? Algo que mostrara que él tenía poder para acabar con ese imperio. Entonces yo creo que ellos estaban esperando más una señal en sentido de lucha, de guerra, de batalla contra el imperio que al cual ellos estaban
estaban sometidos. Entonces, todo lo que había hecho Jesús hasta ahora simplemente lo habían ignorado. Es decir, para ellos no era suficiente lo que Jesús estaba haciendo. De tal manera que las palabras de Jesús son interesantes porque dice, bueno, ustedes me piden una señal, pero realmente no voy a hacer nada de eso. ¿Sí? Ya más de lo que estoy haciendo no voy a hacer. Y la señal que les voy a dar va a ser la señal de Jonás. Probablemente usted ha escuchado la historia de Jonás, seguramente. Este profeta Dios lo escoge para que vaya a una ciudad, a Nínive, a predicar el arrepentimiento. Esta era una ciudad que no era parte del pueblo de Israel y era parte del imperio que estaba sometiendo precisamente al pueblo judío en el tiempo de Jonás. Y Dios envía a Jonás a que vaya a este pueblo a predicarles y que se arrepientan para que Dios los perdone. Y resulta que para Jonás esto es bastante complicado porque Jonás, o sea, lo está enviando a la boca del lobo, lo está enviando a la capital del imperio que nos está sometiendo para que les dé una oportunidad, si más bien deberíamos destruirlos, ¿no? Y Jonás se niega y resulta que se va a otro sitio, pero en el mar, cuando está agarrando camino a otro lado, te recuerda que, bueno, una tormenta muy fuerte y todo esto, los hombres dicen, bueno, hay que hacer algo, y al final Jonás termina en el agua, un gran pez se lo come, como dice la historia, y él dura en el pez durante eh, 3 días ahí, ¿no? Dura dentro del pez. Pero después sale y va y predica en Nínive y se arrepiente. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con que le va a dar la señal de Jonás a esta generación? Precisamente que está hablando de ese acto de la resurrección que iba a venir pronto. Y recordemos, Jonás quedó sepultado en el pez, Jonás quedó sepultado ahí en el pez y al tercer día salió, ¿ok? Y la señal que Jesús está diciendo que iba a hacer es que él iba a ser sepultado durante 3 días y que al tercer día iba a resucitar. Obviamente esto lo entendemos nosotros ya porque sabemos el contexto de las palabras de Jesús, pero para aquella generación probablemente estas palabras entraron por un oído, salieron por otra y no entendieron nada de lo que Jesús dijo en este momento. Pero lo importante acá es saber que Jesús está haciendo referencia a la resurrección, que esa iba a ser la señal de que Jesús realmente venía de parte de Dios, porque dígame usted, ¿qué señal más poderosa pudiera existir que una persona se muera y resucite al tercer día? Después dice otras palabras interesantes porque dice, por la misma actitud que estaba teniendo estas personas, que tenían la mayoría de ellos, que no escuchaban a Jesús, no le creían, Jesús también les hace referencia a la historia de Salomón cuando la reina de Saba va y lo visita. Esto lo encontramos ahí en el Antiguo Testamento, en los libros históricos. Esta mujer va a visitar a Salomón porque la fama de Salomón se había extendido por muchos lugares de su sabiduría y del imperio que había logrado formar con su reino, ¿no? Por todas las riquezas que tenía. Y dice que esta mujer fue hasta allá a ver por qué era tanta fama, ¿no? Y salió asombrada de lo sabio y de todo lo que tenía Salomón. Pero Jesús dice, esta mujer, digamos, que es pagana, ¿ok? Y esto es importante. Recordemos que el pueblo judío es sumamente nacionalista. Ellos son los únicos dignos de estar en contacto con Dios. Ellos son la nación escogida y no hay nadie que sea más especial que ellos. Y Jesús, las palabras que pronuncia acá, las dos personas, los dos tipos de personas con los que compara Jesús a los judíos son personas que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, de tal manera que son paganos, son personas incircuncisas, no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Y resulta que estos dos ejemplos que pone Jesús están por encima de los judíos, porque dice que ellos los van a juzgar. ¿En qué sentido? En que la reina de Saba, aún siendo pagana y todo eso, fue hasta Salomón a ver de qué se trataba todo esto, ¿no? Y dice que los de Nínive, que era una nación que más bien oprimía al pueblo de Israel, ellos se arrepintieron de sus pecados, cosa que los judíos no estaban haciendo, no querían escuchar a Jesús
y no querían arrepentirse de sus pecados. Esas dos cosas son importantes y Jesús las menciona acá. Es decir, ustedes se niegan a escucharme y yo soy superior a Salomón. O sea, delante de ustedes está alguien que es más grande que Salomón. Y si esta mujer viajó de tan lejos solamente a conocer a Salomón, digamos, ustedes tienen la ventaja que me tienen acá. Soy superior a él y definitivamente no me quieren escuchar. Pero aparte de eso, no se quieren arrepentir. Y esta nación de Nínive, una nación pecadora, incircuncisa, lo peor del mundo, ellos sí se arrepintieron. Y seguramente Jonás no hizo todas estas señales que Jesús estaba haciendo. Así que tuvieron un corazón más dispuesto al arrepentimiento que estos que tenían a Jesús enfrente de ellos. Resalto esto, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero lo único que les daré será la señal de Jonás. La resurrección de Jesús, mis hermanos, es un hecho definitivamente trascendental y que representa el motor fundamental de nuestra fe. ¿Ok? Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, cuando dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación definitivamente es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Dice la versión Reina Valera, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe y nuestra predicación. Es decir, póngase a pensar, el hecho de que usted ahorita esté apartando este momento para aprender de las enseñanzas de Jesús, es porque usted ha aceptado por fe de que Jesús un día resucitó de entre los muertos y que por esa razón Él demostró que era el escogido de Dios, que era el enviado de Dios, que era Dios en persona encarnado acá con nosotros para salvarnos. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora, lo que leemos en las Escrituras, sería simplemente una farsa, una mentira. ¿De qué serviría entonces que usted y yo estemos acá perdiendo el tiempo leyendo la Escritura y aprendiendo de la Biblia cuando al final ese hombre realmente no resucitó? No tendría sentido para nada. Así que la base, el motor fundamental de nuestra fe en el Señor es creer y es estar sumamente seguro de que Jesús resucitó, ¿ok? Y es una señal que el Señor Jesús la dio. Estos hombres le estaban pidiendo una señal y Él la dio al final, y con todo y eso muchas personas no lo creían. Una señal importante de que realmente todo lo que Él decía era verdad y que se cumplió todo lo que se decía de Jesús. Entonces, muchas personas a lo largo de la historia, de la humanidad, digamos, después de la resurrección de Jesús, muchas personas incrédulas, obviamente, se han dado la tarea de decir de que realmente esto no es posible, que no es un hecho histórico, que no es algo que ocurrió realmente. Pero siendo sinceros, dígame usted, ¿qué mentira pudiera llegar a ser tan trascendental como lo fue la resurrección de Jesús? Me explico mejor, es decir, sí hemos escuchado ese refrán que dice, bueno, una mentira dicha varias veces se convierte en verdad, en el sentido de que muchas personas llegan a creerlo, pero ¿qué mentira en el mundo ha llegado a ser tan importante, tan relevante, y que no haya sido desenmascarada con el tiempo? Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace más de 2000 años y todavía hay millones de personas que creemos en esto, que creemos en este acto, en este hecho que ocurrió hace tanto tiempo, porque es una verdad, digamos, que es innegable y a la cual nosotros hemos tenido acceso por medio del testimonio de hombres que estuvieron ahí presentes, que lo vieron. Entonces, para nosotros como cristianos, la resurrección de Jesús definitivamente representa el motor de nuestra fe. Si usted me dice, es que yo tengo dudas de que Jesús haya resucitado, entonces definitivamente estaríamos perdiendo el tiempo leyendo la Biblia y estudiando
estudiando la palabra de Dios, porque al final todo lo que está ahí sería mentira, porque todo se basa en la esperanza de que como Él resucitó, también nos va a resucitar en el día postrero. Amén. Así que esta señal que Jesús hizo, la señal de Jonás, 3 días sepultado y al tercer día resucitar, es parte fundamental del mensaje de salvación que tenemos nosotros hoy día y el motor fundamental de nuestra fe. Recuerda, hay personas que se han dedicado a decir, no, eso es imposible, eso es imposible. Pero ya tenemos más de 2000 años y definitivamente la fe en esto sigue creciendo. Así que, o sea, pensar que una mentira puede llegar a ser tan importante como lo es Jesús, yo personalmente creo que es algo absurdo. En otros detalles de esta historia, es importante que tengamos en cuenta de no cometer el error de estos judíos en que no querían escuchar a Jesús. Hoy día sigue existiendo la misma necesidad de escuchar a Jesús y debemos estar dispuestos a eso. No seamos como los judíos que cerraban sus oídos a escuchar las enseñanzas de Jesús por cosas que vamos a ver más adelante. Y por supuesto debemos estar dispuestos a arrepentirnos. No tenemos excusas, hermanos. Definitivamente, digamos, los judíos dentro de su mentalidad estaban muy cerrados, muy cegados. Pero nosotros ya con todo el contexto que tenemos, todo lo que hemos aprendido de Jesús, definitivamente debemos estar dispuestos a mejorar, a cambiar cada día, a arrepentirnos, porque ya bastantes señales hizo el Señor Jesús mientras estuvo con nosotros, especialmente la resurrección. Eso debe crear en nosotros ese deseo de estar ahí frente a Él, meditando en su palabra y por supuesto poniéndola en práctica. Después en el versículo 33 al 36 encontramos esta sección que se llama la lámpara del cuerpo, se le puso ese subtítulo ahí, ¿no? Donde Jesús continúa. Recordemos que Jesús está aquí en conflicto con los líderes judíos, así que Jesús continúa entonces dándoles y dándoles. Ellos están ahí atacándolo y Él está respondiendo, obviamente de una manera muy sabia. Entonces primero le dijo lo anterior que estábamos analizando, se me olvidó por un momento. Les dice que son una generación maligna y perversa por la señal que les está diciendo. Les mire, ustedes no están dispuestos a escuchar, ustedes no están dispuestos a arrepentirse. Y ahora les va a decir esto interesante. Le dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde y la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si está lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Esto es interesantísimo porque el Señor Jesús primero le dice, ustedes no quieren escuchar, no quieren arrepentirse, y todo esto, digamos que lo resumimos acá en esto porque ustedes creen que están en la luz, pero en realidad ustedes están ciegos, y dice, mira, la lámpara del cuerpo es el ojo, por ahí entra la luz. Y definitivamente ustedes no están queriendo ver, ustedes no quieren ver, no quieren aceptar que lo que yo digo y lo que yo hago es lo correcto, es lo verdadero. Entonces, como ustedes creen que están en la luz, entonces se están llenando de oscuridad porque no están viendo lo que es verdadero. Por eso le dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Porque definitivamente todos estos líderes religiosos estaban, y muchas personas también, aparte de los líderes religiosos, no estaban queriendo ver, no tenían sus ojos abiertos para realmente ver lo que Jesús estaba haciendo y lo que Él representaba. ¿Qué podemos sacar de aquí para nosotros? Bueno, dice ahí esta sección, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz.
pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Uno de los errores que podemos cometer, hermanos, es quizás para aquel tiempo las personas que no eran estudiadas religiosamente hablando, entonces estas personas ignoraban muchas cosas y se dejaban llevar por lo que estos maestros religiosos enseñaban, y por eso terminaron allá al final diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Así que la ignorancia puede traernos oscuridad a nosotros, ¿ok? Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con ser flojos en cuanto a nuestro aprendizaje, ¿sí? Porque a veces podemos creer que estamos muy bien, podemos creer que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, y resulta que podemos estar cometiendo algún pecado, podemos estar fallando de alguna forma que no nos hemos dado cuenta simplemente porque no nos hemos preocupado por, por estudiar, por prepararnos, por buscar consejos. Así que la ignorancia nos puede meter en una oscuridad porque no estamos viendo las cosas malas que estamos haciendo porque no sabemos que están malas. Y eso, digamos que hablando en términos legales, por ejemplo, si nosotros nos vamos a algún país, extranjero y estamos en ese país por un tiempo y no nos preocupamos por investigar las leyes de ese país, si cometemos alguna infracción igualmente vamos a tener que pagar, así no las conozcamos, y podemos llegar allá y llorar y decir, mira, no sabía, pero realmente nuestra responsabilidad es conocer las leyes que rigen ese país para no cometer infracciones. Entonces, la ignorancia no es excusa, y delante de Dios tampoco lo va a hacer, porque ahorita no tenemos excusas para decir que nadie se acercó a hablarnos de Dios, que no tenía acceso a una Biblia, que no tenía una persona a la que le pudiera preguntar. Así que asegurémonos de estar viendo hacia la luz y no tener nuestros ojos en la oscuridad. Porque lo que entra por los ojos, como dice el Señor, es lo que va a llenar nuestros cuerpos. El orgullo, el ser porfiados, decimos en Venezuela, el orgullo y el ser porfiados también puede traer oscuridad a nuestra vida. Y es parte del error que cometían los líderes religiosos de este tiempo, porque ellos definitivamente estaban convencidos de que lo que ellos hacían, de que la forma en la que ellos se comportaban era la correcta. Y por esta razón ellos estaban cegados y no querían ver que lo que Jesús estaba haciendo venía de parte de Dios. Así que siempre, hermanos, busquemos evaluar nuestras vidas, ¿ok? No nos conformemos, siempre estemos pendientes. ¿Realmente eso está bien? ¿Me estoy preocupando por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Porque podemos cometer el error de los judíos de pensar, bueno, estoy en la iglesia, sí, hago algunas cosas de las que se me piden, y ya lo que me enseñen allá en la iglesia yo lo hago y ya. Pero realmente no estamos evaluando nuestras vidas y viendo si estamos siendo impregnados de esa luz de Jesús realmente, o si estamos en oscuridad y aún no nos hemos dado cuenta. Así que nunca nos confiemos, hermanos, siempre es importante que estemos evaluando. Por eso ahí el mensaje que resalto es: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Porque a veces puede ser por ignorancia, pero a veces puede ser por orgullo también. Creemos que estamos haciendo bien, creemos que estamos actuando de la forma correcta, no me interesa lo que me digan los demás, así que sigo cometiendo los mismos errores. Y por último terminamos con esta lectura, algo larga, ¿cierto? Pero bueno, vamos a tratar de leerlo rápidamente, porque aquí vamos, digamos, a encontrar el cierre de por qué todos estos líderes judíos estaban empeñados en fastidiar a Jesús, y qué era lo que había realmente en sus corazones. Desde el versículo 37 al 53, capítulo 11 de Lucas, dice: mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos los invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigían la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo:
Ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber la corrupción que están pisando. Entonces, alguien le dice, maestro, le dijo un experto de la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Y entonces Jesús le dice, sí, pero qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas que son insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios, desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que se pudiera usar en su contra. Interesante la lectura. Y bueno, vamos a ver algunos detalles. En primer lugar vamos a concentrarnos en los fariseos. Fariseos, recordemos, una de las sectas que habían surgido en el periodo intertestamental, en esos 400 años de silencio. Es una secta judía que surge con la intención de rescatar esa pureza religiosa que debían tener los judíos. Recordemos que ellos habían sido atacados, invadidos por los babilonios, después ellos regresan a su tierra, y entonces buscan la forma de purificar su religión. Entonces surgen varias sectas, entre ellas los fariseos, y ya después de tantos años, cuando llega Jesús a este mundo, y está especialmente durante su ministerio, ya esta secta se ha convertido en un poco de gente falsa, ¿sí? Personas totalmente falsas. Entre sus antepasados habían creado una serie de costumbres y de tradiciones que no tenían nada que ver con la ley de Dios, pero que ellos consideraban que estaba relacionado. Y entonces muchas de estas costumbres y de estas tradiciones que ellos tenían llegaron a ser tan, pero tan importantes, que si usted se da cuenta, y Lucas se encarga de dar este detalle, que esta ceremonia de lavarse las manos la exigía la costumbre judía, no dice que era la ley de Dios. Dios no exigía esto como parte de un ritual obligatorio, pero para estos hombres ya esto se había convertido en algo que era digamos, de la misma importancia que la ley. Entonces, cuando Jesús se sienta a la mesa y empieza a comer sin lavarse la mano, lo critican. ¿Ok? Entonces Jesús, digamos, aprovecha esta oportunidad para darles otra vez, diciéndoles, mira, o sea, al final lo más importante es lo que está dentro. Y ustedes por dentro están llenos de avaricia y de perversidad. Ustedes no son íntegros. ¿De qué les sirve lavarse tanto las manos? ¿De qué les sirve sentarse a comer con las manos súper limpias? Cosa que ahorita es muy importante ahorita con esta cuestión del coronavirus, así que no vaya a dejar de lavarse las manos, por favor.
Pero en aquel tiempo el punto que está mostrando Jesús no es tanto que esté mal lavarse las manos, ¿ok? Ese no es el problema. El problema es que para estos hombres era más importante lavarse las manos que realmente vivir conforme a la misericordia y al amor de Dios. Entonces, no solamente se preocupaban por las tradiciones y por hacer todo como sus antepasados lo habían hecho y habían establecido que debía hacerse, sino que las cosas que eran importantes, como por ejemplo, dentro de la cultura judía, el diezmo, que era que tenían que entregarle a Dios, hasta eso lo habían descuidado. En la Reina Valera dice que ellos diezmaban el eneldo y el otro no, la otra palabra no recuerdo cómo es, pero el punto es que eso era algo que no valía nada, era, digamos, lo peorcito que ellos podían darle como diezmo al Señor. Aquí dice que se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, o sea, lo más barato que ellos tenían se lo daban al Señor, pero cumplían con el diezmo, que era lo importante. Ellos estaban ahí cumpliendo con el diezmo de manera incorrecta, de paso. Pero, de paso, aparte de que cumplían mal, pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Recuerda que anteriormente Jesús había hablado con un líder judío, un intérprete de la ley, y le había dicho la historia del buen samaritano, donde precisamente resalta esto, que para el sacerdote y para el levita fue más importante la letra de la ley y mantenerse puros que ayudar a este hombre. Es decir, la misericordia y el amor de Dios no estaban en el corazón de ellos. Igualmente, todas estas personas estaban contaminadas de la misma forma. Ellos cumplían la ley de manera incorrecta, pero pasaban por alto la justicia y el amor de Dios con aquellas personas que lo necesitaban. Así que Jesús dice, de nada les sirve. De nada les sirve cumplir con sus tradiciones, de nada les sirve cumplir con la ley a medias, si al final lo que es importante no lo están haciendo. También les critica el hecho de que ellos ocupaban los asientos de honor, les encantaba el honor, que la gente los reconociera como los fariseos y todo, que los aplaudieran, dice aquí Jesús. Y dice, muchas personas lamentablemente no saben que lo que hay dentro de su corazón está podrido. Lo que ustedes representan por dentro realmente no sirve para nada. En otras oportunidades Jesús le dice a las personas que estaban con él, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ok? Porque definitivamente tenían unas vidas muy falsas por causa de todo este pensamiento de regirse a la ley, a las costumbres, sin importar más nada. Así que interesante la descripción de estos fariseos. Entonces digamos que les critica esto a los fariseos, y por allá sale otro doliente, ¿no? Que en este caso era un intérprete de la ley, y le dice, bueno, pero ahí parte de lo que está diciendo también nos salpica a nosotros, y más vale que no hubiese dicho nada, porque entonces ahora Jesús también le va a dar su dosis en este caso, y le dice, bueno, pues que ustedes tampoco se escapan. Porque el principal error o el primer error que ustedes cometen como intérpretes de la ley es que aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas que son insoportables, y en ningún momento ustedes se preocupan por aligerar la carga. Y también les critica que le quitan a la gente la llave del conocimiento, y dice, ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Estos dos puntos son wow. Son interesantísimos, y que obviamente tanto los fariseos como esto que vamos a estar analizando ahorita aplican para nosotros hoy también, de diferente manera, en un contexto diferente, pero también podemos sacar enseñanzas de ahí. Pero la actitud de estos hombres es interesante, porque dice que los intérpretes de la ley, su papel precisamente era acercarse al pueblo y decirle, la ley dice esto, dice esto, dice esto, y debemos comportarnos de la siguiente manera. Para eso son intérpretes. Es como que yo venga aquí hablando en inglés, entonces ustedes no me van a entender ni pío. Entonces tengo que buscar una persona que traduzca lo que yo estoy diciendo para que ustedes puedan entenderme, ¿ok? Entonces el pueblo judío por sí solo, recordemos, no todos tenían el nivel educativo para
aprender a leer incluso. Entonces ellos necesitaban de personas que le mostraran cuáles eran las enseñanzas de la ley. Para eso estaban los intérpretes también. Entonces resulta que dentro de la interpretación que ellos estaban haciendo de la ley, muchas de las cosas que ellos le exigían al pueblo que hiciera, dice que eran cargas muy pesadas, insoportables, que probablemente ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Pero aún así les exigían a las personas, le exigían al pueblo que no tenía conocimiento de esto, que tenían que hacerlo, y en ningún momento se preocupaban por ayudar y hacer que esa carga fuera más ligera. Así que el papel de estos hombres llega a ser fundamental en este tiempo para para que la gente no escuche a Jesús tampoco. Y también les critica el hecho de que ellos teniendo, dice, digamos, ellos tenían el acceso a la ley de Dios, pero se lo acaparaban solo para ellos. En ningún momento se preocupaban por enseñar a las personas a que por ellos mismos accedieran a ese conocimiento. Entonces dice, ustedes no entran al reino porque definitivamente ustedes están ciegos, como lo vimos anteriormente. Ustedes no quieren ver que yo estoy diciendo la verdad, pero aparte de eso, no me escuchan, no se arrepienten y no dejan que las otras personas que creen en ustedes, que piensan que ustedes son la eminencia, entonces no dejan que ellos se acerquen a mí y que escuchen, que se arrepientan y que vean que las cosas que yo estoy haciendo son verdad. Entonces son dos cosas interesantes que están pasando acá. Jesús nuevamente dándoles de frente a estos hombres y cumpliéndose, digamos, parte del proceso pues que debía cumplir Jesús en su ministerio, porque genera pues precisamente que estos hombres se molesten y busquen la forma de atacarlo. Y de aquí en adelante pues vamos a seguir viendo que Jesús van a buscar la forma hasta que finalmente allá en los últimos capítulos vamos a estar hablando acerca de la crucifixión de Jesús. Pero era una realidad que estaba viviendo el pueblo judío en este tiempo y que podemos estar viviendo nosotros hoy día también. Así que en primer lugar, hermano, yo quiero invitarlo a que, bueno, sí, nosotros criticamos mucho a los fariseos, criticamos mucho a los judíos de aquel tiempo, pero nosotros podemos llegar a cometer exactamente el mismo error, hermanos. Debemos cuidar mucho nuestra integridad. Debemos cuidar mucho lo que tenemos dentro, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Ok? Porque podemos llenarnos de rituales, podemos ser expertos en asistir a todas las reuniones, podemos ser expertos en orar excelente ante el público, podemos ser expertos llevando la palabra del Señor, podemos ser expertos cantando, dirigiendo cantos ahí en el servicio, podemos ser expertos ayudando a los hermanos con un mercado, podemos ser expertos en muchas cosas que son importantes. No estoy diciendo que no sean importantes, no me malinterprete, que son importantes, que son necesarias, pero que no son todo, ¿ok? Porque no importa solo lo externo, lo que se ve, lo que hacemos, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que tenemos dentro. Así que debemos cuidar nuestra integridad, de que no estemos en oscuridad como lo veíamos anteriormente, y que no seamos como estos fariseos, que no seamos como estos fariseos que mostraban algo y por dentro le dice el Señor, realmente están podridos. Entonces debemos cuidar mucho nuestra integridad como cristianos, hermanos. Y otra cosa que debemos evitar también es poner la letra por encima del amor, de Dios. Podemos llegar a enfocarnos tanto en lo que se hace. Somos excelentes en todo lo que mencioné anteriormente. Entonces de repente un hermano comete un error y nosotros nos sentimos muy espirituales, nos sentimos muy perfectos porque asistimos a todas las reuniones, porque oramos y todo lo demás. Y entonces caemos de una vez en el juicio, caemos de una vez en atacar a esa persona porque nosotros sí estamos bien y todos los demás están perdidos. Entonces evitemos mucho esa actitud de los fariseos y de los intérpretes de la ley de aquel tiempo, de poner cargas también que son muy pesadas para las personas. A veces esperamos de otros lo que ni siquiera nosotros podemos dar. Y eso a veces nos pasa incluso con nuestros líderes. Nuestros líderes en las congregaciones son seres humanos igual que usted y que yo, todos somos iguales. Tenemos fallas, tenemos errores y a veces queremos poner cargas que son más pesadas sobre ellos
porque bueno, deberían, ¿no? No son los que están ahí liderando la congregación, pero en realidad no es así. Y a veces nosotros como líderes también podemos incluso llegar a poner carga sobre hermanos que a veces ni siquiera nosotros lo hacemos. Entonces, de repente yo puedo llegar y decirles a todos ustedes aquí, mire hermanos, tienen que levantarse a las 4 de la mañana a orar todos los días, porque si no, entonces ustedes no están entregados a Dios. Pregúnteme a qué hora me levanto yo. Es decir, yo no me voy a levantar jamás a las 4 de la mañana a orar porque yo soy muy flojo para eso. ¿Sí? Lo más temprano que yo me levanto es a las 6 de la mañana y eso sufriendo. Así que eh, si yo hiciera eso, sería un fariseo, sería como un fariseo, sería como un intérprete de la ley de aquel tiempo, exigiéndole a mis hermanos que actúen de manera o que hagan cosas que yo no soy capaz de hacer. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Eh, no estoy diciendo que seamos, no quiero que nos vayamos a otro extremo y pensar que entonces vamos a ser unos flojos, que, bueno, entonces como yo no soy capaz de hacer esto, no. Cada uno de nosotros debemos poner empeño en mejorar y en mejorar, ¿ok? Si yo hoy no me puedo levantar a las 4, pero algún día lo puedo hacer, bueno, trabajo en eso. Pero el punto es que no voy a exigirle a alguien lo que yo no estoy haciendo, ¿ok? Y por último, esto es importantísimo, recuerden, Jesús critica a los intérpretes de la ley porque ellos se guardaban para ellos el conocimiento y entonces no entraban ni ellos al reino ni dejaban que otros entraran. Entonces, a veces podemos cometer el error de dejar que nuestro crecimiento espiritual, que nuestra alimentación espiritual dependa siempre de una o de algunas personas. Y a veces no nos preocupamos nosotros mismos por crear un hábito de estudio, por crear un hábito de aprendizaje en el que nosotros también formemos bases bíblicas en nuestra vida, bases de conocimiento bíblico para tener una relación personal con Dios, ¿ok? Entonces no busquemos siempre aprender por nuestra cuenta y no depender completamente de los demás. Siempre es necesario un consejo, siempre es necesario la orientación de aquellos que se han preparado un poco más, pero no dependamos siempre de que otras personas nos enseñen, sino que siempre busquemos, seamos como los de Berea ahí en el libro de Hechos, que ellos se preocupaban por investigar y por cerciorarse de que lo que se les estaba enseñando era cierto. Porque muchos líderes en la actualidad, digamos eso en parte nuestra como cristianos independientemente, ¿no? Pero también nosotros como líderes, si en algún momento usted llega a ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia, preocúpese porque las personas que están a su cargo no dependan de usted completamente, en el sentido de que a veces podemos cometer el error de que no quiero enseñar a los demás porque entonces aprenden más que yo y qué sé yo, me dan un golpe de estado o algo así, pero esa no es la intención. La intención es que todos aprendamos, porque para que no seamos como estos intérpretes que decían que el conocimiento dependiera de ellos y por esa razón ni el pueblo ni ellos iban a entrar al reino de Dios. Así que, bueno, cosas interesantes que podemos aprender, mis hermanos. Les invito a que estas enseñanzas puedan ser una realidad en nuestra vida y bueno, agradecido por el tiempo que han dispuesto en esta noche para aprender más de la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, cuídense mucho y bueno, les espero en la próxima semana, hermanos. Bendiciones, feliz noche.